Arvest Bank is a proud sponsor for today's Fresco El podcast. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Fresco el Podcast. Yo soy Luis Padilla y hoy tengo el honor de platicar con una gran líder de nuestra comunidad, una persona apasionada por ayudar a las comunidades más vulnerables y generar un gran impacto positivo. Erika Andrade, ¿cómo estás? Muy bien. CEO y presidenta del centro. Sí. Bienvenida, gracias por venir. Gracias por tenerme. Sí, tenemos un rato que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? Bien. Me tomé un tiempecito allí estar en casa, pero ya estoy de regreso en la oficina, como siempre trabajando. Obviamente han pasado muchas cosas en estos últimos meses, el trabajo continúa como siempre. Sí. Y poco a poco nos vas a ir platicando pues toda tu trayectoria, tu trabajo en el centro, todo lo que hacen, el gran trabajo que hacen con nuestra comunidad. Uh-huh. Pero platícanos de dónde eres, quién es Erika Andrade, uh-huh. de dónde vienes, tu familia. Sí. Claro que sí. Soy originalmente de Texas, del Rio Grande Valley, el sur de Texas, el mero sur. Allí crecí hasta los 15 años y luego nos movimos a Kansas City, Kansas, donde comencé a ir a la escuela de high school en J.C. Harmon, en Wyandotte County, y desde entonces no me he movido de Wyandotte. Ahí sigo. Bueno, sí me muevo un poquito a Lawrence para ir a KU, para colegio, pero realmente toda mi crecimiento, todo mi aprendizaje, todas mis experiencias han sido en Wyandotte County, de Kansas. Y oye, pero entonces, ¿del Grand Valley de Texas? Creo que sí. ¿Por allá? por allá. Es un pueblito, se llama Mission, Texas, de la que estamos en la frontera con Reynosa. Ok. Uh-huh. ¿Te gusta el Grupo Frontera? ¿Te gusta ese tipo de música? Sí, me gusta de toda. De todo. Uh-huh. Pero la música tejana sí me gusta. ¿Música tejana es tu favorita? No es mi favorita, pero sí me gusta. ¿Cuál es tu favorita? Selena, como siempre, soy de Texas. Sí. No, y oye, pero pasa mucho que los invitados en 3 segundos nos dicen, se brincan 15 años de su vida. Sí. Platícanos, ¿cómo fue tu niñez en Texas? Muy interesante. La gente que es de Texas piensa que Texas es Texas, ¿verdad? Pero realmente hay diferentes Texas. Hay de San Antonio para arriba y de San Antonio para abajo. Y las fronteras son muy diferentes. Toda mi niñez estás viviendo en un pueblo donde todo el mundo es exactamente como tú. Todos son latinos, hablamos Spanglish. Ese es el lenguaje que hablamos en Texas, en las escuelas, en todos lados. Y realmente no sentía esa latinidad, porque exactamente todos son iguales. Eres mexicano, uh-huh. Básicamente te llamas mexicano. Fue una experiencia muy diferente aquí. Obviamente, muchísimo calor. Y era una niñez como muchos, no sé, era de estar afuera todos los veranos en México. Mi mamá es de Guanajuato. Íbamos a Guanajuato todos los veranos, de cuando se terminaba la escuela hasta que volvía a comenzar. Y allí estaba con los primos, en el rancho. Sí. Y tuve mucha de esa experiencia de niñez de tener diferentes mundos donde vivía. Durante la escuela era un mundo y durante el verano era otro mundo. Y moverme, y siempre creo que me brinco de esos 15 años porque realmente moverme a Kansas City fue una experiencia muy dramática. Todo era tan diferente. Uh-huh. Y por eso creo que lo divido casi como 2 diferentes vidas completas. Sí. Mi vida hubiera sido mucho diferente si me hubiera quedado en Texas. Yo lo reconozco. Que lo que sucedió en mi vida moviéndome en Kansas City. Y fíjate qué interesante porque muchos de nuestros invitados, y pues uh-huh. obviamente yo también, de tener esa experiencia de también vivir en otro lado o ir, por ejemplo, en este caso, uh-huh. tú que ibas 2 meses, uh-huh. pues era prácticamente vivir uh-huh. un verano en México, ¿no? Sí. Y cómo te abre completamente diferente, te abre otro punto de ver las cosas, ¿no? Y otra manera de vivir, porque como les digo, le llaman el rancho, y uno al rancho, no tenías las comunidades aquí, no había, cuando chiquito ni siquiera había teléfonos en las casas, tenías que ir a la tiendita. Uh-huh. Tele sí, pero con 1 o 2 canales. Toda la vida era estar afuera, natural, ir al huerto, bañarnos en el río. Era una vida completamente diferente de los que teníamos aquí en Estados Unidos. Claro. ¿Y qué es lo que más recuerdas del rancho?
Se llamaba el rancho Los Barcos y nosotros le llamábamos, no, este es el rancho Las Piedras. Porque era bien natural, todo calmado, de caminar, de ir de visita en visita con la gente, todos te ofrecen algo, era algo muy diferente. Sí, sí. Sí, eso me acuerdo, obviamente, mi abuelita que siempre me hacía mis comidas favoritas y todo eso. Y con mi abuelito que nos llevaba a la milpa con él y hacíamos comidas. Y también tenemos esa experiencia de que si quieres comer pollo, tienes que matar el pollo. Todas esas cosas me acuerdo y eran como unas grandes aventuras cada verano. Sí, sí, me imagino. Y estar en el rancho, como bien dices, pues era, si va a ser pollo, pues hay que ir a matar la gallina o hay que en la mañana pues ir a sacar los huevos para el desayuno, la leche, no sé, la vaca, ordeñar, todo calentar eso, ¿no? el agua para bañarte. Sí. Sí. Y entonces, pues creciste 15 años, como dices, en Texas, ibas a Guanajuato seguido. ¿Qué es lo que más extrañas ahora de Texas? Realmente de Texas, nada. Nada. Absolutamente nada. Ya que no tenemos nada de familia, yo personalmente en Texas, realmente no tengo ya esa conexión. Sí, realmente no, definitivamente nada. ¿Ya no regresas para allá? No, nunca regresé. ¿A Texas a vivir? No. No, pero digo, ¿vas y visitas o ya no? No, la última vez fue cuando con mi abuelita, que fue la última que murió de Texas y fuimos a estar con ella en sus últimos meses. Esa fue la última vez. Sí, ok. Y oye, y de estas tradiciones que hablas de la familia, sí. ¿Qué tradiciones todavía sigues? Oh, esas sí nos las trajimos todas para Kansas City, que eran cosas que aquí todavía no se usaban en ese entonces. Las tradiciones que tenemos de la posada durante Navidad, que celebramos en la Nochebuena, no en Navidad. Sí. Esas son cosas que nos gustan mucho y siempre hacemos el arrollamiento del bebé. Todavía lo hacemos. Son cositas así que te acuerdas y que hacíamos durante Pascua, los Easter eggs, los escondías con confeti. Eso, de principio, no se miraba aquí en Kansas City. Ahora sí ya se está mirando un poco más, como va cambiando la gente. Pero en ese entonces, mis amigos de la high school decían, ¿y hacen qué? ¿Qué hacen? Y todos querían venir porque querían experimentar esa aventura. Sí, cositas así. Sí, porque sí, en México, pues bien, como dices, ¿no? Lo de Navidad, yo también no sabía. O sea, yo pensé que así era en todos lados. En todos lados. Hasta que llegué acá y es acá, ¿no? Acá es el 25. Y yo, pues no, acá el 24 es cuando es la pachanga. Sí, o sea, el 25 ya, descansar. Ya todos estábamos cansados, ya. Sí, exactamente. Cosas así. Pero entonces, y en estos 2 meses que vivías por allá o que ibas a México, me imagino también tenías como tus amigos o amigas de y mi familia, verano, ¿no? todos los primos. Teníamos familia grande. Todas las hermanas y hermanos de mi mamá y con todos sus hijos, crecimos todos juntos, bastantes primos y luego segundo y tercero y toda la colonia. Sí, todos los amigos de allí también teníamos. De allá también. ¿Tú sigues en contacto con primos y eso? Sí. Tengo una hermana que vive en la Ciudad de México. Ok. Y todavía tenemos ese contacto y todavía vamos a México a visitar. Oh, qué bueno, qué bueno. Entonces, llegas a Kansas City a los 15 años. ¿Por qué llegas a Kansas City? Porque mi mamá se casó. Ok. Mi mamá se casó con un señor que era retirado de la Navy. Era de Kansas City originalmente. Y en Texas se escucha mucho de los Winter Texans. Son gentes que durante el verano de otros lugares van a Texas porque está más bonito el clima. Sí. Y él era un Winter Texan. Okay. Y se conocieron, se enamoraron, se casaron. Y él le prometió, como él ya se había retirado, que iba a vivir en Texas. Pero después de 2 años dijo, no, aquí está muy caliente, yo no puedo. Nos vamos a Kansas City, pues obviamente no tenemos como si se dice en el tema, nos vinimos a Kansas City con eso, pero aunque al principio obviamente una niña de 15 años tenía todos mis amigos, el novio, todo, y tener que dejar todo para un lugar que no conocían, pero ahora estoy bien agradecida de que eso sucedió. De ese cambio. Sí. Hay momentos que como también lo hemos platicado, como hay momentos que pasan en la vida que, aunque no lo esperas o no lo quieres, después terminan llevándote. Cambia la trayectoria de tu vida y a lo mejor, bueno, para mí fue por lo mejor. Para lo mejor, exacto. Entonces, cuando llegas a Kansas City, ¿qué es lo primero que te acuerdas de cuando llegaste? Lo primero que recuerdo es que nos movimos los primeros 6 meses en un apartamento que tenía alberca. Okay. Y siempre recuerdo porque es cuando aprendí a nadar. Yo no sabía nadar antes de eso. Aunque teníamos el río, pero estaba chiquito. Sí. Y según mi hermano no me iba a enseñar a nadar y casi me ahoga.
porque me aventó y dijo, ay, Ahí tú, tú, como hazle que... como puedas. Y funcionó. Aprendí a nadar. Eso me acuerdo mucho, pero me acuerdo muchísimo, mi primer día de escuela, de high school. Era sophomore de J.C. Harmon. No conozco a nadie me conoce a mí. No es como si tenemos familia. So, ahí voy yo y mi hermano eran los únicos que nos movimos con mi mamá. Y entramos al primer día de clase y estoy en lunchroom, ahí sola, like, oh, is anybody gonna want to be my friend? ¿Alguien va a querer ser mi amigo? Y recuerdo que alguien viene y me dice, ¿Are you mixed? Y yo me quedé, ¿qué es eso? No sabía qué quería decir ese término. Y recuerdo que estaba bien nerviosa. Dije, ¿qué tal si contesto mal y no digo lo correcto? Y pues me dije, no. Dije, ok. Pero después ya que hice amigos, por fin le pregunté cuando tuve confianza. Dije, el primer día de clase me preguntó alguien que si era mix. ¿Qué quiere decir eso? Y ya me dijeron, ha de ser por tu cabello, porque es rizado. Pensaron que era something. Y allí es cuando yo me di cuenta que aquí en Kansas City la raza y la etnicidad es muy importante. Poder categorías a la gente es bien importante desde muy... Sí, desde muy chico. Sí, se me hizo bien interesante ese concepto porque realmente sí, cada quien se va a sentar con personas que son como ellos o hacen amistades con gente que son como ellos. Y se me hizo bien diferente porque, obvio, como había dicho, en Texas todos eran como yo. Nunca preguntabas, ¿eres mexicano? Porque todos eran mexicanos. So, eso me impactó mucho y creo que es donde comenzó mis pensamientos de derechos, de justicia, de ese momento. De las experiencias que tuve aquí por la raza. Por la raza. Y ahí en high school. O sea, comenzando en high school. Sí. Sí, porque como dices, fíjate, no lo había pensado así, pero si estás en un lugar, pues sí, es como yo crecí, nací en México, pues 99% son mexicanos y nunca piensas, para mí también a la hora de llegar acá y convivir con personas de otras culturas y de otros países, etcétera, pues es también, sí fue un cambio así como, oh, wow. Entonces como que no todos pensamos igual, no a todos nos gusta el picante. Exactamente. Y me imagino que contigo pasó algo parecido en high school, ¿no? Sí, exactamente. Fue muy interesante. Entonces, ahí fue donde, porque después fuiste a KU. Sí. Pero en KU estudiaste... Mi bachelor's es de Latin American Studies, estudios latinoamericanos. Okay. Mi enfoque fue literatura e historia. Okay. Según yo iba a ser profesora. Según yo. Era mi pensamiento en ese entonces. Porque cuando llegas a ese momento dices, ¿qué quieres hacer cuando crezcas? Y yo dije, pues no sé qué quiero hacer. No me gustaban las matemáticas. Entonces dije, ok, no puedo hacer nada somos dos. Exactamente. No puedo hacer nada que tenga mucha matemática porque olvídate, no vamos a llegar allí. Me gusta mucho la medicina, pero dije, no, tampoco tengo la paciencia para ir a la escuela tantos años. Vamos a ser honestos. Y lo único que tenía yo mucha pasión era por mi cultura, por mi gente, por mi comunidad. Y dije, ok, Latin American Studies. Porque no tenía, en Kansas no tienen Chicano Studies, o si no hubiera hecho Chicano Studies, pero así es como agarré mi bachelor's. ¿Y qué fue algo? Porque, por ejemplo, la toma de la decisión de qué vas a estudiar, pues es algo que obviamente te va a marcar por el resto de tu vida. Aparte en high school, ¿qué más pasó? ¿O qué otra experiencia pasó para que todavía tuvieras más pasión por el tema? Sí, desafortunadamente yo fui a high school en los 90s. Los 90s aquí en Kansas City, en Wyandotte County. Algunas personas se van a acordar de este tiempo. Todos los tiempos son diferentes y todos los tiempos tienen sus propias challenges, sus propias barreras. En ese entonces, Harmon High School era la high school que tenía los más latinos que cualquier otra high school. Ahora ya no es lo mismo. Ahora en Wyandotte, 60% de los estudiantes son latinos. Antes no era así. Era todo muy dividido. Había mucho racismo, que todavía lo hay. No que haya cambiado. Pero para mí como una nueva experiencia, especialmente por ser quien era, me impactó mucho, me afectó mucho y automáticamente, realmente me convertí en otra persona que no era en mi niñez. Yo era una niña muy, muy tímida. Bien tímida. No hablaba con nadie, no quería que nadie me hablara, no quería participar en nada. Era de ese tipo de niña. Okay. Pero cuando llegué aquí, de repente me convertí en una persona bien outspoken, quería estar en todo,
me metí al drama club, so estaba en Ok. Teatro y todo. en teatro y todo. So, me convertí en una persona un poquito más cómoda en mí misma, creo yo. Y cuando miraba algo, tenía que decir algo. Cuando miraba algo injusto o que no era fair, tenía que decir. O cuando alguien decía algo que era incorrecto o era basado en información incorrecta, tenía que decir algo. Y luego comencé a ser voluntaria. En high school yo daba mi tiempo como voluntaria al centro. Ok. Trabajaba con los niños de la Academia de Niños en ese entonces, a llevarlos a teatro, cosas así. Sí. Y me gustaba mucho me gustó mucho ese, yo no conocía de organizaciones de comunitarias y cosas así. Me gustó mucho cómo se sentía giving back y poder hacer más para la comunidad. Mi mamá toda su vida realmente no aprendió a hablar inglés mucho. Toda su vida yo tuve que ser su intérprete, como sus hijos tuvieron que ir con ella al doctor, cualquier trámite que tiene que hacer, siempre tienes que ser su advocate, su voz. Y eso es algo que me siento bien apasionada. Y cuando fui a high school, al colegio, y ahí es donde tienes que decir, ¿qué es lo que voy a hacer toda la vida? Bueno, ahí es donde yo sabía que tenía que hacer algo que tiene que ver con mi cultura. Tenía que hacer. No sabía qué. Y en ese entonces yo no sabía de non-profit work. No sabía que podía ir a public administration, cosas así, en ese entonces. Cuando miré en la lista, ¿estás mirando la lista? Dije, Latin American Studies, ok. Eso tiene que ver con nosotros, pues sí. Lo hice. Y después cuando dicen, pues, ¿qué vas a hacer con Latin American Studies? ¿Qué vas a hacer con ese título? Sí. Pues nomás hay una cosa que hacer. Ser profesora. Por eso fue mi idea. Ok. Entonces, y bueno, ahorita te voy a platicar, te voy a preguntar más bien del centro, de cómo llegas al centro, pero lo que dices es entonces fuiste en Texas, de ser una niña tímida, a llegar aquí y pues tener confianza y a empezar a hablar, empezar a como ayudar. ¿Sentiste esa necesidad de ayudar a los demás o de decir, sabes que eso está mal o tienes la información incorrecta y fue de la... ¿Cómo fue ese...? O sea, porque... ¿Cómo se despertó esa pasión de...? No me imagino que fue de un día a otro, ¿no? O sea... No. Fue un proceso y creo que de mirar las injusticias que se miraban en la escuela contra los estudiantes latinos, especialmente los estudiantes que eran lo que ellos llamaban los ESL kids, los que hablan español, los que son primeramente eran México en ese entonces. Era muy injusto la manera en que trataban los policías de la escuela a los diferentes grupos. También se me hizo muy injusto cómo trataban los maestros a los diferentes grupos. Todas esas cosas fueron las que me fueron impactando y despertaron la injusticia no se puede quedar así. Sí, ese sentimiento. Fue todo eso. Y luego en colegio, yendo a KU, en hasta ahora en día, no hay mucho latino y no hay mucho estudiante de color. Vas también a este lugar, una institución tan grande y todo el mundo alrededor de ti no es como tú. Tus maestros no se miran como tú. Automáticamente te están pensando, esta tiene scholarship, esta tiene financial aid, esta no merece estar aquí. Todas esas cositas fueron incrementando. Sí. Y como dices tú, imagínate, todavía sigue pasando, ¿no? Todavía, o sea, todavía, sí. Esto que acabas de decir, yo todavía lo he platicado con otras personas y todavía tienen ese sentimiento de que si van a una universidad y son latinos, dicen, pues seguro porque el gobierno les paga, tienen una scholarship o también como si fuera algo malo, lo cual no es. No es malo. O sea, no es malo, ¿sí me entiendes? También, al contrario, más bien tener un scholarship quiere ser algo de orgullo. Sí. Digo, porque pues, yo también fui ESL Kid y con scholarship, así que exactamente. Por eso no tiene nada de malo. Nada de malo. Sí, fueron todas esas cositas que fueron incrementando ese sentimiento que tenía de la injusticia social que no se puede quedar callada la persona, porque básicamente quedándote callada es como decir que está bien, y no está bien. Exacto. No, y es bien importante ahorita ya que nos platiques lo del centro y lo que haces, pero es bien importante tener personas como tú en la comunidad, porque lo más fácil es quedarte callado y seguir, y muchas personas, para muchas personas es, como te digo, es más fácil nada más decir, no, pues no es mi problema, yo voy a seguir y mientras yo esté bien,
los demás qué importa, ¿no? Sí. Pero diario eso nos afecta a todos. Ujú. Yo sí creo que diario, por más que no sea directamente con nosotros, indirectamente afecta a la comunidad y de alguna manera nos va a afectar a nosotros o a alguien que conocemos, un amigo, un familiar. Entonces, sí creo que es bien importante que no nos callemos cuando veamos injusticias. Correcto. Exacto. Y entonces mencionaste que llegaste al centro, pero de voluntaria. En high school, era voluntaria. En high school. Pero ¿cómo conociste al centro? ¿Quién te platicó? Creo que fue... Realmente no sé cómo sucedió, pero estaba un grupo de estudiantes que nos invitaron que si queríamos ir. La primera cosa que hice con el centro, y recuerdo muy bien, era que necesitaban chaperones para llevar a los niños a Starlight. Yo nunca había ido a Starlight. Al teatro. Al teatro. A ir al teatro, que nomás que no se nos perdieran uno. Y fue mi primera experiencia con el centro, fue eso. Y luego iban a hacer un proyecto comunitario, estaban buscando estudiantes de high school, como Harmon está bien cerquita de la Academia de Niños. Pidieron si había personas que querían venir a ayudar a plantar los árboles y los arbustos que están ahí enfrente, que todavía existen. Y yo fui una de esas personas que fue a ayudar a plantar estas plantitas que todavía están allí puestas. Y esta fue mi primera experiencia, pero no era bien eran cosas así en las superficies, pero es cuando miré que existía este lugar. En ese entonces yo nomás sabía que era escuela. Yo pensé que era una escuela de niños. Luego en colegio yo ingresé a una sorority latina de Sigma Lambda Gamma. Y parte de esta hermandad era hacer mucho community service. Es parte de la misión. Academia, las cosas académicas, pero también dando para atrás a la comunidad. Y como era una... no sé cómo se dice sorority en español. ¿Tiene un nombre? Creo que sí, pero... Bueno, la hermandad. Sí. Esta hermandad que tuvimos, este grupo. Ahorita Alexis nos ayuda. Estábamos buscando otras organizaciones latinas, ¿verdad? Y no había, en Lawrence no había ninguna. Teníamos que venir a Kansas City y encontramos el centro de nuevo. Y allí lo reencontré, pero de una manera mucho diferente. En ese entonces ya estábamos ayudando con niños con arte que estaban en el programa de Sí se puede, que era de violencia doméstica. Mientras las mamás estaban en su terapia, nosotros cuidábamos a los niños y les hacíamos proyectos de arte y cosas así. Sí. Y ahí es donde nos involucramos un poquito más in depth con lo que hacía el centro cuando estaba en colegio, con esa hermandad que era parte. Y ahí fue creciendo ese amor por organizaciones de comunidad que hacen give back. Pero todavía yo nunca pensé que iba a trabajar en el centro en ese entonces todavía. Sí. Todavía seguías tú, en tu cabeza todavía era, voy a terminar mi carrera y voy a ser profesora. Sí, exactamente. Sí. Después de que me gradué de mi bachelor's de KU, me aceptaron a San Diego State University. Ellos sí tienen un Chicano Studies Master's Program. Okay. Entonces dije, perfecto, me aceptaron, empaqué mi carro, nos vamos a California. Bueno, yendo a California, el carro en las montañas de Colorado, en la transmisión del carro ahí cayó. Pero como quiera llegué, sin radio, sin aire acondicionado, pero llegué a California. Llegué, dejé mis cosas, fui al enrollment y mi financial aid no pasó. Wow. Yo no tenía manera de pagar un semestre. Sí. No tenía dónde vivir. No tenía... Todo se acabó porque el financial aid no estaba aprobado. Y dijeron, bueno, unos meses tal vez tenemos que review y que no sé qué. Puedes comenzar el semestre, pero ¿cómo lo pago? No tengo dinero para pagar, no conocíamos nada en California. So, dejé el carro, dejé todas mis cosas y volé para atrás a Kansas City. Y me llegó la depresión por unos 2-3 meses. Y ahí es donde decidí, ok, obviamente esto de grad school, de ser profesora no va a suceder. Y es cuando alguien me mandó un mensaje o algo así de que el centro estaba contratando. Y en ese entonces tenían un presidente en el centro que se llamaba Ian Bautista. Yo lo había conocido en colegio porque él era parte de la fraternity, que era hermano de nuestra sorority. Y él estaba en cargo y estaba mandando a todos sus contactos, tenemos estos openings, bla, 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 a quien quiera aplicar. Y dije, ok, voy a aplicar, tengo que buscar algo. Sí.
Y siempre dije que no, y luego el centro lo conozco, me gusta lo que hacen, vamos a aplicar. Y así es como llegué por fin al centro. Llegaste ya oficialmente, Oficialmente al centro. Aunque no me dieron el trabajo que yo quería. ¿O no? ¿Cuál habías aplicado? Yo en ese entonces apliqué para Case Manager del programa de GD en español. Okay. Que iban a comenzar. Pero no me dieron ese trabajo. Me dieron el trabajo de coordinadora de Students as Teachers, estudiantes como maestros, que era un programa después de escuela para niños que estaban en la primaria, que necesitaban ayuda con sus tareas y agarraban a niños de la prepa para ayudarles. Los hacían como team. Oh, ok. ¿Como mentorship? Sí. Así? Algo de mí. Yo y niños no es mi calling, no es mi fuerte. Yo con los niños nomás no. Dije, ¿por qué me escogieron para este? Le dije, es que tienes una sonrisa muy nice y los niños te van a querer. Ok. Está bien. So, en ese programa comencé de Students as Teachers. Pero qué curioso que lo que nos has platicado todo ha sido con niños. ¡Ay, no! O sea, desde que... Pero no es mi fuerte. No es tu fuerte. No es mi fuerte. Pues imagínate que no es tu... Pero también lo hacías, que te metían en esos programas. Me metían en los programas. Pero sí hice ese programa, pero realmente no lo hice mucho tiempo. Creo que menos del año. Y agarré la posición que quería, la Case Manager GD. Y luego ahí comenzó mi carrera bien profesional, que diría yo, en el centro. En el centro. Y fíjate, ahorita todo lo que nos has platicado, pues regresamos otra vez a lo de cómo pasan algunas cosas que pues uno no quiere, pero imagínate, si no pasa a lo mejor eso, sí serías profesora. Sí, exactamente. O sea, sí. Y quién sabe si hubiera regresado a Kansas City. Tal vez me hubiera quedado en California. Exacto. Yeah. Sí. Entonces, diario, por algo malo, dice, por algo pasan las cosas y cuando algo malo pasa, algo más vendrá, ¿no? Sí. Y entonces llegas al centro y eres un caso de, yo creo que muy pocas personas pueden decir que llegan de voluntarios y terminan, o hasta ahorita pues, CEO, Sí. ¿no? De la organización. Sí. Es todo un caso de éxito y de orgullo. Bueno, sí, gracias, pero la trayectoria fue de mucho tiempo. Claro. Tengo ya que 23 años en el centro. So, tiene mucho tiempo. So, lo que me gusta es que ahora estar en esta posición, tengo toda esa experiencia de esos 22 años de atrás, que trabajé casi en todos los departamentos. Tuve la oportunidad de trabajar en casi todos los departamentos que tenemos. So aprendí mucho. Aprendí de trabajar directamente con comunidad, con niños, con mamás, con educación de adultos, con GD, con ciudadanía. Y luego comencé el programa de navegación de salud. Son muchas cosas de salud por los últimos casi 10 años antes de la última promoción. So, tuve esa experiencia de cómo es realmente el trabajo de comunidad. Que ahora me ayuda a, cuando estoy haciendo decisiones de liderazgo, nunca perder la comunidad de mente. Sí, diario tener, diario cuando tomas una decisión, pues tener en cuenta lo que la comunidad necesita y requiere, ¿no? Claro. Y entonces, y también alguien como tú tiene que, o sea, para llegar a ser CEO, pues lo importante que es, como dices, conoces todos los departamentos, trabajaste en todos los departamentos. Sí. Nadie te puede contar cómo se hace o qué hacen o Exactamente. Exacto. Entonces, y las historias y conocer a la comunidad y ha cambiado, pero en muchas maneras es igual. Conocer las experiencias que han tenido la comunidad, que es diferente que mi experiencia. Yo tengo el privilegio de que nací en Texas. Eso todo ha ayudado en cómo formar mis pensamientos y mis ideas y también de lo que quiero ver y lo que espero y lo que deseo para la comunidad. Sí. ¿Y cómo de cuando llegaste a Kansas City a ahorita, cómo ves a la comunidad latina? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué ves diferente? En muchas maneras es igual, pero también es muy diferente porque obviamente, especialmente como en Wyandotte, en Kansas City, Kansas, miras a Central Avenue. Cuando llegué estaba completamente vacía. Ahora la comunidad latina realmente es la vibrancia de Wyandotte County y se nota, y esas son cosas que han cambiado muchísimo. Para lo mejor, los negocios pequeños, todas esas cosas, todos los diferentes, las oportunidades, las organizaciones. Sí, todo eso ha cambiado muchísimo. Y también la mentalidad, yo pienso, que de la gente también ha cambiado. Todavía, obviamente, todo el mundo sabemos que la discriminación, el racismo, eso va siempre, especialmente en América. Pero
aquí, si la necesidad o la creencia de que diversidad es buena y es enriquece a la comunidad, esa mentalidad se ha cambiado y sí se nota. Sí, sí. Sí, yo también digo, no llevo tanto tiempo como tú en Kansas City, pero creo que desde cuando llegué ahorita sí se ve un cambio. Creo que la comunidad estamos con, no sé si decirlo, más orgullosos. Sí. Somos más vocales, hacemos más, o sea, nos da, no quiero decir miedo, pero hacemos más cosas, estamos más presentes, tenemos más festivales, Y todos quieren participar, exacto. no nomás los latinos, todo eso se nota, todas esas cositas de orgullo son bien notables. Sí, exacto. Creo que eso es lo que yo también he notado en la comunidad. Y pues entonces platícanos un poquito así. Yo sé que el centro hace demasiadas cosas. Tienen demasiados programas. Están, creo que van a ser 48, 49 años. Estamos en el 48 años. 48 años. Ya estamos, ya hay que armar la fiesta para los ya 50, viene, ¿eh? Ya viene, en un par de años, viene en el otoño del 2026. Otoño de 2026. En cuanto se acabe el mundial, vámonos a hacer la fiesta del centro. Exactamente. Sí, el centro hace muchos... En la trayectoria del centro han cambiado. Comenzamos con programas específicamente para migrantes. Inmigrantes que trabajaban en el campo. Iban al campo a hacer el ministerio y a dar servicios. Porque estábamos conectados con la iglesia en ese entonces, cuando comenzó. Luego fueron cambiando las cosas. En los 80s, cuando pasaron la amnesty, la amnestidad, cambiaron mucho los servicios, hacíamos mucho de ciudadanía, mucho de ESL, mucho de computación, porque la comunidad cambió y estaba lista para entrar al hacer trabajos, negocios, crecer, hacer casas. Estábamos involucrados en todo ese trabajo. En el 2008, cuando el mercado de las casas, del housing, el housing kind of crash que le llaman, tuvimos que repensar, tuvimos que reenfocar. El centro en un momento tenía más de 125 staff, personal. Teníamos más de 9 edificios o lugares que eran del centro. Mucho de eso tuvo que cerrarse, venderse, consolidate. Sí. Por el tiempo y por lo que había sucedido en el mercado que realmente nos afectó financieramente. Pero fue un momento de crecer. Fue un momento de decir, ¿qué vamos a hacer? O nos moremos o salimos de esto mejor que estábamos antes. El centro decidió de las propiedades que se vendieron, comenzaron un endowment. Muchos non-profits no tienen esa oportunidad de tener ese como ahorrito, ese investment que ha crecido desde que comenzó. Y dijimos, sabemos que no podemos hacer todo para todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer bien? Y nos enfocamos en las 4 áreas. Y esto ya tiene más de 10 años que nos hemos quedado en esas 4 áreas. Educación temprana con la Academia de Niños, programas de salud con la navegación, con los promotores, programas de empowerment, empoderamiento, buscar trabajos, buscar casa, comprar casa, educación financiera, que es muy importante, y luego la abogacía, campañas de abogacía, trabajar con diferentes organizaciones para promover pólizas que van a beneficiar a la comunidad latina, locales y en el estado. En el estado. Y esas son las 4 áreas que se enfocan. No sé. Sí. Cada área tiene muchos diferentes programas, pero esas son las áreas donde nosotros nos enfocamos. Y lo que dices hace rato es bien cierto de cómo, pues obviamente la crisis afectó a todo mundo, pero como a veces pues unos se dan por vencido, otros dicen, pues ¿sabes qué? Pues ya hay que cerrar y cada quien haga lo que pueda. Y como ustedes pues en lugar de hacer eso, me imagino tuvieron alguna ayuda de alguien que les dijo, hey, hagan esto o hagan Tuvimos internamente la mesa directiva con el liderazgo, con el staff y con gente de la comunidad. Hicimos un strategic plan, donde te sientas y dices, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a ver? ¿Qué es el impacto que queremos ver y cómo llegamos hacia allí? Y nos enfocamos. Y una vez que esas decisiones se hacen, todo tiene que fluir de esa idea, de esa, ¿cómo se llama? La visión. La visión que hay en el plan. La visión que hay en el plan. ¿Cómo llegamos a ellos? Ahí es donde pones las estrategias, las actividades, quién se encarga. Y obviamente tener el personal perfecto para
para hacer ese Ejecutar, trabajo. exacto, para hacer ese trabajo. Sí. Y porque el centro ahora, pues, está obviamente el headquarters o el edificio principal está en Kansas City, Kansas. También tienen un edificio en Olathe. Y la Academia de Niños todavía está en Argentina. Y la Academia de Niños está en Argentina. Pero este programa, hace rato mencionaste, no sé si, que dijiste, el health la clínica de salud. Bueno, no son clínica, es la navegación. La navegación, sí. Sí, no tenemos enfermeros, no tenemos doctores. Lo que nosotros hacemos se llama coordinación de cuidado. Nosotros sabemos que aquí en los Estados Unidos el sistema de salud es bien complicado. Y si no tienes aseguranza, olvídate, va a estar más complicado. Sí. So, hay mucha gente en nuestra comunidad que no tiene aseguranza, o si tiene aseguranza, aún no saben cómo navegar el sistema. Saben? Exactamente. So, tenemos los navegadores que ayudan a la gente a aplicar para aseguranzas si cualifican, pero si no, como quiera, encontrar una clínica comunitaria que... También dándoles información de la importancia de tener un primary care, a un doctor de cabecera que le llaman, donde vas cada año a hacerte tu chequeo. No te esperes hasta que sea una emergencia. No uses la sala de emergencia como el doctor. Todas esas cosas que se tienen que ir navegando para que una persona tenga una vida más saludable. Para eso son los navegadores de salud. Sí. Lo que te iba a preguntar es que si tú iniciaste ese programa. Ese fue mi programa que yo inicié. Ese fue el que iniciaste. En 2008, cuando sucedió el drama de que muchas cosas se apagaron, en ese momento yo iba a perder mi trabajo, porque en ese entonces yo era la directora de programas de educación para adultos. ESL, GED, Ciudadanía. Esos tres. Esas son tres cosas que el centro ya no ofrece. Okay. En ese entonces lo ofrecíamos, pero todo el dinero que había para esos programas se terminó. Desapareció. Se desapareció casi por noche. So, yo pensé que ya no iba a tener trabajo y me dijeron, ¿sabes qué? Una de las necesidades más grandes que tenemos ahorita en la comunidad son estos programas de salud, que la gente no tiene aseguranza, no sabe a dónde ir, no hay clínicas, no saben cómo comunicarse, necesita que intérprete, todo eso. Hay un concepto nuevo, en ese entonces era un concepto más nuevo, y ahora es más, ya cada hospital tiene sus navegadores, pero en ese entonces los hospitales todavía no tenían navegadores. Dijeron, hay un concepto nuevo, si te lo mandamos a New York para certificarte como un patient navigator, ¿te gustaría traerlo para atrás y comenzar el programa en el centro? Y dije, claro que sí. ¿Recuerdas que había dicho que me encantaba lo de enfermería y todo eso? Exacto, es lo que por eso te iba a preguntar ahorita, que ahí fue donde conectaste lo de querer ser lo de la medicina y el programa. En el programa. Y eso sí, lo hice. Fui, me certifiqué, regresé, comencé y creé el programa de Health Navigation, de navegación de salud para el centro, que ya tiene casi 13 años de funcionar. Por muchos años lo hice yo solita. Aquí también tiene que ir en Olathe. Iba a los dos lugares. Luego contratamos más y más y agarró mucho apoyo de las fundaciones aquí locales. Eso nos ha ido muy bien con ese programa porque se dieron cuenta que era tan esencial, vital realmente, para la comunidad tener alguien que les iba a ayudar con interpretación, con saber a dónde ir. Cuando te llegue ese bill enorme del hospital que dices, ¿cómo lo voy a pagar? Hacer la navegación de billing, cómo vas a pagar eso, cómo vas a hacer los arreglos de pago. Todo eso es lo que hacíamos y hacemos todavía. Sí, y como lo decíamos, ¿no? O sea, todos estos programas son tan importantes para las personas y para la comunidad. Muchas veces lo que falta es información. Claro. Como dices, financiera, legal, de educación, de trabajo, comprar casa, y le seguimos, ¿no? Pero hay organizaciones como el centro y que la gente se puede acercar a preguntar, porque también muchas veces siento que, pues ya sabes, andamos ahí en la comunidad y la gente pues se queda con todas las dudas, o a veces se queda, dice, no, pues me cobraron, por decir, ¿no? $1,000 voy a pagar. Sin saber que, pues... Que hay opciones. Que hay opciones, exacto. Y es lo que siempre yo he creído, y por eso una de las fundaciones del centro es la educación. Y la educación no tiene que ser... no estoy hablando de escuelas, no estoy hablando de cosas así. Estoy hablando de información. Una vez que una persona, como cuando yo aprendo algo nuevo, te hace más fuerte porque tienes poder. La educación es poder. Ahora nadie me puede chantajear. Ahora nadie me puede decir que eso es verdad cuando yo sé que no es verdad, porque yo ya tengo la información y eso no es algo que nadie te puede quitar. Te pueden quitar muchas cosas, pero tu conocimiento no te lo pueden quitar. Exacto. Eso es vital.
Qué importante, me gustó esa frase. Porque sí, porque muchas veces la gente, y también no creerle, no creerle al tío, al sobrino, al compadre, acercarse con las personas profesionales, ¿no? Y que, como dices tú... Y de confianza. Y de confianza, exacto. O sea, que tienes ese conocimiento, que se dedican a eso, y que, pues, como dices tú, no... Pues los programas son gratuitos, ¿no? En su gran mayoría, me imagino. No cobramos por ningún programa, menos la Academia de Niños, que es porque... Y allí hay tantas becas y Head Start y otros programas que si alguien califica, va a calificar. Va a calificar, exacto. Pero es el único programa que tiene algún costo. Todos los programas del centro son gratis. Sí. Es muy importante estar bien informado y acercarse, como diario lo digo, y a nosotros, por ejemplo, en Fresco nos gusta también pues ser conectores. O sea, si sabemos que alguien necesita algo y hay alguien que lo puede ayudar, es como, ok, pues aunque no tengamos nada que ver nosotros, ¿sí me entiendes? Sí. Es como, pues aquí háblale a esta persona o ve con esta institución y ellos te pueden ayudar. Entonces, ¿qué es lo que más te enorgullece del trabajo que hacen en el centro? El personal. Ok. El trabajo que ellos hacen día a día, escuchando las historias, ayudando a gente. Muchas veces están en las mismas circunstancias que está en la comunidad, que son de la comunidad. Es algo que me enorgullece mucho. El centro siempre decimos nosotros que es una organización Spanish First, el español primero. ¿Qué quiere decir? Desde el momento que tú llamas, el momento que tú estás a la puerta, te van a hablar en español. Todo el personal que trabaja con la comunidad habla español. Y eso me da mucho orgullo porque no hay ninguna otra organización que es exactamente así, que lo pone tan a frente en esa manera. Sí, tienes razón y fíjate, muchas veces me lo ha dicho las personas. O sea, personas me han dicho, en el centro todos hablan español. Todos hablan español. Y es muy importante. O sea, como dices tú, si estás sirviendo a esa comunidad y llega alguien, pues que se sienta bienvenido, que se sienta en confianza. Pues recuerdo la pared dice bienvenidos. Bienvenido. Entonces, fue muy importante cuando hicimos eso, ese cambio que hicimos de colores, de la decoración, del mensaje, que todos los edificios tienen el mismo mensaje de bienvenido. Era muy importante porque queríamos que cuando la gente entre, se sienten como si están en su casa. Todos merecen entrar a un lugar que está bonito, que se mira alegre, que se mira como su cultura. Y eso es lo que queríamos. Ese es el sentimiento que queremos tener en el centro. Sí, no, y lo estás logrando, o lo han logrado, porque, como dices, hay varios lugares donde a veces los non-for-profit, pues sabemos, no es tan fácil tener fondos, etcétera, pero no se crean estos lugares tan acogedores para las personas, ¿no? A veces son lugares que, pues, de segunda mano. Muy formal. Sí, no, la gente no se siente tan cómoda, y pues, digo, me ha pasado a mí ir a lugares y a veces y dices, pues ya no sé si quiero regresar, ¿no? Oye, en tu carrera, en estos 20 y tantos años que llevas en el centro, más aparte, pues estudiando y todo, ¿quién o qué ha sido una de las mayores influencias que has tenido? Creo que todas las personas con las que he podido trabajar, ha habido tantos, desde el primero principio trabajaba con Leticia Zarate. Okay. Fue mi primera supervisora, aprendí mucho de ella. También la persona con la que trabajé por los últimos 5 años cuando era yo Chief Program Officer, con Irene Caudillo, que acaba de dejar el centro hace un año cuando yo agarré la nueva posición. La manera de ella pensar y tener esa manera de decir, yo no sé todo, pero me voy a rodar con la gente que sabe para tener un equipo, todos ser en equipo. Eso fue una influencia muy buena. Recuerdo cuando fui con ella la primera vez, cuando todavía era navegador en ese entonces, yo dije, ¿qué tengo que hacer para ser tu Chief Program Officer? Porque yo quería hacer lo que estaba haciendo con navegación con todos los programas. Okay. Y le dice, ok, go get your master's. Ve a agarrar tu maestría. Digo, ok, es lo que tengo que decir. Ok, me inscribí a agarrar mi maestría. Porque es lo que quería yo lograr más. Y una vez que logré ser Chief Program Officer, ella me dio mucha oportunidad de crear la visión que yo quería en el centro. Me dio esa oportunidad porque ella ya sabía, ella tenía en mente que ella no iba a estar como presidente para siempre. Ella iba a dejar el lugar y quería
darme todas las herramientas que yo iba a necesitar para poder ser exitosa en ese rol. Sí. So, yeah. Dijiste un montón de cosas bien importantes. Porque... No, siento yo, por ejemplo, el que tuvieras pues el valor o las ganas de ir y decir qué tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que pues queremos, pero no sabemos y no preguntamos. O no nos animamos a ir a decirle a la persona, oye, ¿qué me falta, no? O sea, ¿qué más necesito? Sí. Y eso es importante en cualquier cosa que hagamos, ¿no? O sea, Sí. yo creo que a veces... pues sí, nos quedamos como que la vida pasa, ¿no? O sea, la vida va, si no damos ese extra o no buscamos esas oportunidades, pues a lo mejor no llegan. Porque me imagino que si no tienes esa reunión con Irene, pues a lo mejor... Exactamente. A lo mejor ella también hubiera dicho, no, pues a lo mejor ella no quiere, ¿no? Sí, está bien ahí. Exacto, ahí está bien. Feliz. Está feliz. A lo mejor alguien más quiere. Sí. Entonces, diario hay que luchar por esas metas que queremos, esos sueños. Y bueno, y luego dijiste esto de Irene, que estuvo ahí muchos años, y cómo fue importante que ella también conformara un grupo pues de expertos y decir, ¿sabes qué? Eso es bien dicho en los negocios, en todo, ¿no? Tú no puedes saber todo. Tienes que trabajar con personas que son mejores que tú o que saben más que tú para que en conjunto puedas armar un equipo exitoso. Exactamente. Y tú que estuviste ahí aprendiendo todo para estar preparada para cuando llegara la oportunidad. Sí. ¿Qué fue lo más inesperado de cuando llega esta oportunidad o de tu camino hacia llegar a ser CEO? Bueno, la verdad es que yo no quería ser CEO. La segunda cosa que me dijo cuando dijo que tenía que ganar mi master's es que me dijo, y la segunda cosa que tienes que saber es que no puedes tener ese rol si no quieres este rol, el de ella. Okay. Y le hago, pero yo no quiero ser CEO. Yo le dije, that's the job. If you're Chief Program Officer, es porque me vas a reemplazar algún día. Y eso ahí también cambió mi mente porque ese no era mi sueño. Mi sueño era ser Chief Program Officer porque quería trabajar con los programas. Todavía tenía yo esa mentalidad de que no más quiero trabajar con la comunidad, quiero trabajar con los programas. Lo más inesperado es que tienes que cambiar tu forma de pensar de que lo mismo que estaba haciendo yo directamente, trabajando con la comunidad, ahora estoy haciéndole, pero mi comunidad es mi staff, es mi equipo. Ahora mi trabajo es darles a ellos lo que ellos necesitan para que ellos puedan trabajar con la comunidad. Sí. Qué interesante, porque en otra escala, obviamente, pero por ejemplo, a mí me pasa con Fresco. Sí. O sea, ¿no? No es lo mismo yo solo cuando empezamos, luego Alexis se junta al equipo, el equipo este año ya crece, ya somos 7, 8, y mi rol poco a poco va cambiando de, pues ya no estar tanto haciendo el trabajo, sino, como dices tú, ayudando al equipo a que haga el trabajo. Sí. Entonces... Que es bien difícil. Es bien difícil cambiar de ese... Siempre me dicen que me tengo que despedir de mi otro trabajo. Que lo he encontrado muy difícil despedirme de mi otro trabajo. Pero es lo necesario porque ya no eres tú ellos son los responsables y tienes que tener confianza de que lo pueden hacer porque sabes que lo van a hacer, pero tú tienes que cambiar la manera en que los apoyas para que ellos puedan ser... lo que necesita la comunidad. Sí, exacto. Sí. Y más, ¿cuántos son ahorita en el centro? 48. Entonces, no debe de ser nada fácil. No. Nada fácil. Pero tienen un gran equipo y están haciendo un gran trabajo. Sí. Entonces, y también esto que dices de cómo querías ese puesto, pero pues también Irene sabía que pues si te iba a enseñar cómo corría todo, pues ella tenía que escoger a una persona que tarde o temprano tenía que dar el paso a tomar esta posición de CEO. Sí. Y llegas, ¿y cuánto tienes de CEO? Cumplí el año en julio, el 1 de julio, ya tengo como casi año y medio. No, pues felicidades. Siempre primer digo, aniversario. Gracias. Siempre digo, todavía no he quebrado nada, todo va bien. Todo va bien, ¿no? Todo va bien. Sí. Si no está quebrado, no le muevas, ¿verdad? Oye, ¿y tienes algún hábito, un ritual así de tu día que digas porque pues ya me imagino cambió mucho
tu trabajo a ser CEO, pues ahora, ¿cómo te organizas? ¿Cuál es tu...? Sí, tengo un ritual. En la mañana, bueno, la gente que me conoce ya sabe que yo no puedo comenzar mi día sin mi iced coffee. Okay. Yo necesito mi iced coffee. Comienzo allí, pero siempre que llego a la oficina, nunca llego directamente a mi oficina. Okay. Siempre primero entro y primero me paro en la oficina de mi vicepresidente de operaciones, Kelly, y mínimo media hora hablamos qué hay que hacer, qué está pasando, cómo te sientes, qué necesitamos hacer, cómo te puedo ayudar yo. Ese ritual. Y luego, como van llegando los demás del liderazgo, se van reuniendo en su oficina a tener esa conversación nomás de, es ok, todo está bien, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tenemos que hacer? Si hay un conflicto, hay algo que tenemos que resolver, ahí lo resolvemos a la mañana y luego ya entro a la oficina. Ok, entonces... nunca directamente a la oficina. Ok, nunca... Ya, diario tienes como un powwow, un debrief. Sí, un debrief con tu staff, sí. con liderazgo. Sí. Y después, ¿cómo le haces para... ¿Qué es algo que haces como para relajarte? Qué buena pregunta. Soy muy afortunada que tengo un grupo de amigos bien cercanos que los he tenido desde el colegio. Nos gusta juntarnos, hacemos texting, happy hours, cuando se puede, no se puede ya tanto como antes, pero ahí se va, porque hay muchas otras oportunidades. Pero yo vivo sola, estoy yo y mi gatito, y me gusta tener ese momento de soledad y quiet. ¿Cómo se dice? Que sea todo... De silencio. De silencio. Es muy importante para mí porque durante el día es constante. Sí. Y casi todas las noches hay algo más que hacer. Sí. Hay un evento, hay una junta y se tiene que presentar, especialmente como la cabeza de una organización como el centro es muy importante. Para mí, esos días de fin de semana que tengo que son, hasta le digo a mi familia, necesito mínimo un día, nadie me llame. Nadie me manda un text. Este es mi día de literalmente hacer nada o limpiar la casa. Pero es mi momento de silencio para re-energize, para un nuevo... para recargar para un nuevo día. Sí. ¿Y qué tan seguido los haces? Trato por lo menos una vez cada 2 semanas. Sí. Pero también me encanta mi self-care. Me encanta ir a mi reflexology. Me encanta ir a mis facials. Eso es muy importante también para mí. Tienes que tener tu momento de no pensar en nada y que alguien te cuide a ti. Sí. ¿Flexology, dijiste? Reflexology. Ok. Son como masajes. Ok, como masajes, ok. Pero un poco intensos. Más fuerte. Sí. Sí, porque fíjate que es Sí, yo creo que es bien difícil desconectarse, ¿no? Es bien difícil. Al 100% es, no, para mí, casi imposible también. En la noche ahorita voy a tener que checar a ver cuántos emails llegaron, a contestar los emails. Sí. Es el trabajo. Es el trabajo. Es el trabajo. Y también, como dices, a mí me gusta momentos de silencio y donde digo, nada más, no sé, pues me imagino mucha gente lo hace, pero como que hablas entre tú mismo, ¿no? O sea, te hablas algo y te contestas tú mismo, pero es como esos momentos donde no le pones atención al celular, computadora, nada, música, nada. Entonces... No, más silencio. Y ahorita tienes una serie, un podcast, una movie, un libro... Acabo de tener, y no es bien nueva, salió temprano en el año, pero no había tenido tiempo, porque no había tenido tiempo de verla, y a mí me encanta. El problema es que tengo un carácter un poco obsesivo. Si comienzo un libro o si comienzo una serie, tengo que saber qué pasa. Tengo que hacer un maratón. Comencé y acabé Shogun. ¿Shogun? Shogun no. es una serie, una limited series. Estaba tan buena, me encantó. Un poco histórica y estaba muy buena. ¿De qué trata? Creo que es de Japón, pero durante las ollas, ¿sabes de qué? Sí, ya sé cuál. Sí. Sí, está en FX. Sí, creo esa. Que, sí, tienen a un inglés, ¿no? Que llega a Japón. Llega. Y comienza y tiene esos aspectos de la colonización, porque en ese entonces estaba Portugal.
Todo Sí. tiene muchos temas muy interesantes y me encantó la serie. Sí, la empecé y sí, también está muy buena. Ujú. Según yo llegué como al final, que ahorita ¿cuántas temporadas Creo son? que no, nomás ha habido una ¿Oh, y no nomás sé si una? va a haber, Ah, no sé ok. si va a haber más, pero me encantó esta serie. Como digo, no es nueva, pero la acabo de ver. Sí, ok. Ujú. Y hay algo más que Me gusta leer. leer, Ujú. es mucho. No mucho, pero sí me gusta. Tratas. Pero trato. Pero como le digo, comienzo el libro y lo tengo que terminar porque tengo que saber qué pasa. Tienes que saber el final. El final. Sí. Por eso no lo hago mucho, porque si lo hago lo tengo que hacer porque Te tengo quedas toda la noche. tengo que tener 1, 2, 3 días para poder terminar. Para seguirle. Ujú. Y bueno, y dijiste que con tus amigos sales a veces a happy hours y todo eso. Sé que eres muy, Ujú. ¿cómo se puede decir? Muy promotora o te da mucho orgullo Kansas City, Kansas. Ujú. Promueves mucho KCK. Ujú. ¿Hay algún lugar? ¿Cuál es tu lugar secreto, tu lugar favorito de...? Desafortunadamente, uno de mis lugares preferidos en KCK cerró como hace un año y todavía no he encontrado un lugar así que me gustaba igual, que era el Mockingbird. Ujú. Me encantaba ese lugar. Tenían unos old fashions bien ricos. Pero ahora... Ahí nos conocimos. ¿Ahí nos conocimos? Sí, Oh, ahí nos conocimos con Justin. sí, Sí, tienes razón. Sí. Bueno, ahí me encantaba allí. Pero hay otros ya, comenzaron a salir otros allí, cerquitas del centro, en Strawberry Hill, Ujú. que me gustan, que están también. No, el problema es el tiempo, desafortunadamente. Sí. Donde antes tenía un poquito más de tiempo, lo hacíamos más regular, mínimo una vez por mes, nomás para ir a hablar, a conocer nueva gente. Sí, Pero desafortunadamente ahora se hace un poquito más difícil. más difícil. Ujú. Y oye, ¿y cómo asumes? Hablando otra vez, voy a regresar a lo del centro del Sí. CEO, pero porque no muchas veces tenemos la oportunidad de hablar con CEOs, pero no, porque claramente con el trabajo viene esta responsabilidad del tiempo. Sí. Y como dices, una parte es el trabajo que se hace en la oficina y durante el día, porque mucha gente puede pensar que pues es de 9 a 5 y... Ay, no. Pero después no, o sea, después está, como dices, la parte del networking, eventos, Ujú. seguramente diplomados, clases, qué sé yo, Sí. reuniones aparte. Sí. Pero ¿cómo asumes esta responsabilidad de decir, sabes qué? Pues es el trabajo. Es el trabajo. No se me hace... No, afortunadamente, para mí, por el tipo de vida que yo he decidido que quiero crear para mí misma, Ujú. es fácil porque no tengo otras cosas que me toman el tiempo. Por ejemplo, si sería mamá, sería más difícil porque tienes que dar tiempo a los niños. Claro. Yo no tengo esa responsabilidad, que fue una decisión que yo hice muy bien decidida, como dice. Porque yo sabía que a mí el trabajo en el centro, pero también el trabajo que tengo con otras mesas directivas. Yo estoy en, ahorita, tres. ¿Tres? Wow. Una va a terminar y una va a comenzar, todavía son 3. Okay. Que son muy importantes para mí, que soy parte de estas organizaciones porque también creo en esas organizaciones y quiero hacer lo que yo puedo hacer para mejorar la comunidad. Y esas cosas también toman tiempo, pero no se siente como trabajo. Ujú. A mí me da energía. Ese tipo de trabajo no es para todos, es largo, pero también me da energía estar en esas áreas y tener esas conversaciones y hablar del futuro de Wyandotte County y cómo se mejora la comunidad latina, y no nomás la latina, sino toda la comunidad de Wyandotte County. Todas esas cosas me traen energía. Sí. Y como dices, no es para todos. No, O sea, no es para todos, definitivamente no. Sí, y se tienen que tomar decisiones que pues, que sí, que Sí. ese es el compromiso. Me imagino que tú el compromiso que decidiste tener con tu carrera, Sí. con tus ideas, con tus ideales. Correcto, que no es muy común y tampoco no muy aceptable en nuestra comunidad para una mujer. Ujú. Porque yo sé que fue muy difícil para mi mamá, pero esa fue la decisión que yo hice, porque era lo que a mí me daba felicidad. Satisfacción, sí. Ujú. Sí, y que como dices, yo creo que a veces no nomás en mujeres, obviamente sí en mujeres, pero también en hombres a Sí. veces es, porque lo vemos, ser un líder o ser alguien en muchas de estas organizaciones, son personas que deciden entregar de cierta manera, no quiero decir entregar su vida, pero sí. Se dedican a la organización, ¿no? Sí. Se dedican a su carrera, al trabajo. Sí. Entonces,
Sí, como dices, no es para cualquiera. Ujú. Pero por eso decía al principio de lo que hablábamos, que es bien importante tener personas que sientan esta pasión y que quieran ayudar a los demás y pues se echen como dicen, el equipo al hombro, ¿no? Sí. Pero, oye, y en esta trayectoria que has tenido, porque algo que he platicado mucho en esta temporada del podcast es la importancia de tener mentores y mentorships. Y me imagino tú has tenido. Oficialmente nunca he tenido un mentor. Ok. Oficialmente. Sí. Porque muchas veces esas relaciones son bien oficiales. Alguien le pide a alguien, dicen que sí, es un commitment. Yo nunca he tenido eso. Pero sí he tenido a personas que he trabajado, que he mirado cómo trabajan y me inspiran. Y me ayudan a aprender y a agarrar más como herramientas a mi bolsita. Sí. Pero al mismo tiempo también he tenido personas que he mirado, no en el centro, pero que he mirado trabajar de lejos, que me han enseñado todas las cosas que no quiero ser. Quieres hacer. Y muchas veces esas cosas son más importantes y dan más influencia que las cosas buenas, que es raro, ¿verdad? Pero sí, es bueno también tenerlo porque te enseñan las cosas que pasan a veces y las situaciones que pueden ponerse especialmente profesionalmente, que tú dices, yo nunca voy a ser parte de eso. Y eso te dice que también yo no quiero que mi staff nunca tenga que pasar por esas cosas tampoco. So, hay varias de esas lecciones. Sí, pero y fíjate que lo que dices ahorita, por ejemplo, yo también nunca he tenido un mentor, así que yo diga, ¿quieres ser mi mentor? Sí, nos vamos a ver cada miércoles a las 4, ¿no? O sea, pero siento yo, y eso es lo que a veces lo platico con otras personas, que no necesariamente tiene que ser así. A lo mejor eso sí es una manera muy formal de tener un mentor, pero hay otras maneras. Hay otras maneras, y como lo dices tú, a veces son personas que a lo mejor no necesariamente es tu mentor, pero le aprendes, ¿no? O sea, ves las cosas que hace y dices, ok, o le pides un consejo. Definitivamente. Hay una que ahora es amiga, pero comenzó como colega. No trabajaba en el centro, trabajaba en otra organización cuando estaba en mis días de navegación. Y hacíamos un evento cada año, se llamaba Celebrando Familias Saludables. Era un evento enorme de 1,000 personas que se checaban aquel diabetes, que todo. Y había una que ahora es amiga, se llama Gaby Flores. Okay. Y la miraba yo, me inspiraba tanto de su manera de ser, siempre en control, siempre tan diplomática, siempre tan profesional. Yo siempre, y hasta ahora en día, siempre digo, cuando me sucede algo complicado o no sé cómo reaccionar, y digo, Erika, calma los sentimientos, antes de responder, siempre digo, what would Gaby do? ¿Qué haría Gaby? Son personas así que te influencian y que también te ayudan a aprender cómo crecer como líder, como persona. Sí, muy importante. Sí, la otra vez veía un video, de hecho lo compartí en redes, pero un video que decía que tu mentalidad tiene que ser más fuerte que tus sentimientos. Sí. Creo que aplica para varias cosas, pero profesionalmente hablando, como dice, seguramente muchas de las decisiones que has tomado erróneas es porque los sentimientos, te dejas llevar por los sentimientos. Entonces, como diario hay que pensar, respirar, ¿verdad? Sí. No mandes ese email. No, espérate, duérmete. El siguiente día vuélvelo a leer. ¿De veras lo quiero? Exacto. Sí, no, pero qué importante. Yo soy muy creyente de que es muy importante acercarnos, y le digo a los jóvenes también que se acerquen a personas que aunque a lo mejor muchas personas, y más en nuestra comunidad, no saben en realidad cómo ser un mentor, porque sienten que es algo muy formal y la mayoría de gente dice, pues no tengo tiempo, pero a veces nada más es ir a su oficina, no sé, visitarlos o al lugar, o conocerlos en un networking y acercarse a saludarlos, y poco a poco ir formando esas relaciones, ¿no? Sí, y crear un environment donde hay seguridad y confianza, que te puedan contar, estoy teniendo un problema con esto, y que te den ideas. No es de que te van a responder o te van a dar todas las respuestas, pero te dan ideas de cómo puedes pensar un poco diferente. Exacto. Todas esas cosas son muy importantes. Que tienen pues personas con más experiencia, otro punto de vista. Otro punto de vista. ¿Tú qué consejo le darías, por ejemplo, a todos los jóvenes que a lo mejor cuando estaban en high school o que están ahorita en high school, en colegio, pero que se quieren acercar al trabajo comunitario? Yo diría que primero que no es para todos, que es difícil,
pero al mismo tiempo es bien rewarding. Sí, es muy reconfortante. Ujú. Ya también, Alexis, ya tenemos Ya- dos ya palabras tenemos en el... dos palabras por en el favor. tintero. Pero sí es muy rewarding, que todos los días va a ser algo diferente. Si tú quieres terminar tu día diciendo, hoy ayudé a alguien, hoy hice algo que va a hacer una diferencia, es el trabajo para ti. Porque sí es bien interesante, es un trabajo de non-profit, es bien social. Si no te gusta la gente, no es para ti. Te tiene que gustar genuinely trabajar con la gente, hablar con la gente, compartir con la gente, no nomás con la gente que van a ser clientes, pero con tu equipo, porque todo se hace en equipo. Ujú. Yo diría que es un trabajo que es bien, rewarding. No sé la palabra en español, pero Sí, Alexis, por favor, más que nada. ayúdanos para decir esa palabra, porque yo Ujú. también ya borré cassette. Sí, se borró el Se me cassette fue. se borró el cassette completamente. Pero Ujú. sí, no, qué buen consejo, Ujú. como dices. Y yo también no sé si te platiqué o sabes que hace años, junto con Raúl, el padrino, teníamos una academia de niños Ujú. de soccer. Sí. Y ese fue, pues no fue trabajo, fue voluntariado, Voluntario, ¿no? Pero, sí. pero ese trabajo es de los, diario lo he dicho y digo, es de los que más me ha llenado de satisfacción Sí. de hacerlo. Esa es una manera de decir rewarding. Satisfactorio. Satisfactorio. Sí, Satisfactorio. satisfactorio. Satisfacción. Sí. ¿Es eso? Esa es. Yo diría que sí, porque sí, Sí. es satisfactorio. Ujú. Sí. Entonces, sí, exacto. O sea, es de las cosas que he hecho y digo, lo volvería a hacer, ¿no? Ujú. O sea, me gustó, me gustó, me llenaba de, como dices tú, se acababa una práctica, Ujú. pero ver a los niños que habían Ujú. disfrutado, les había gustado, etcétera, era Ujú. como, pues sí, muy, Ujú. muy bonito. Muy bonito. Ujú. Pero bueno, para hacer, sabemos que estamos con el tiempo encima y como Ujú. dices, muy poco tiempo, hay muchas cosas que hacer. Es como siempre. Pero si tuvieras la oportunidad de ver a Erika otra Ujú. vez de 12, de 15, antes de venirte a Kansas City, Ujú. la niña tímida en Texas, ¿qué le dirías con todo lo que sabes ahora? Le diría que todo al final iba a salir bien. Sí. Y que siempre tengas confianza en trust your gut. Ujú. Ten confianza en tus propios instintos. Muy importante. Sí, sí, sí. Ujú. Pues qué buen consejo, qué bueno que todo ha salido muy bien, Ujú. y todo va a salir muy bien. Y Ujú. bueno, pues espero te hayas divertido. Se nos fue más de una hora ya, pero Oh, perfecto. Sí, muchas rápido. muchas gracias por compartir con nosotros, venir aquí. Espero que te hayas divertido, te haya gustado y espero que a ustedes también les haya gustado este episodio con Erika Andrade, CEO y presidenta del centro. Y pues gracias por escuchar, por vernos y nos vemos en la próxima. Hasta Gracias. luego. Sí. Adiós. Arvest Bank is a proud sponsor for today's Fresco L podcast.